Revelaciones del Padre Pío sobre los sueños y su significado. En la vida de San Pío de Pietrelcina, los sueños ocuparon un lugar muy especial, no solo como una experiencia humana común, sino como una dimensión espiritual en la que Dios, la Virgen María y los santos podían comunicarse con las almas. El Padre Pío, conocido por sus dones místicos, tenía una relación íntima con el mundo espiritual, y esto incluía la capacidad de interpretar sueños y visiones de manera sobrenatural. A lo largo de su vida, recibió numerosas revelaciones sobre el significado de los sueños, enseñando a sus hijos espirituales y a los fieles que los sueños no siempre eran meros productos de la mente humana, sino que a menudo eran mensajes divinos o incluso advertencias del enemigo. El Padre Pío consideraba que los sueños eran una de las maneras en que Dios hablaba al corazón del hombre cuando éste se encontraba en un estado de receptividad, libre de las distracciones del mundo exterior. También advertía que no todos los sueños eran de origen divino, algunos podían ser reflejo de las preocupaciones diarias, de la influencia del maligno o de las propias emociones. A través de sus dones de discernimiento y su profunda vida de oración, el Padre Pío guiaba a las almas para que supieran interpretar y responder adecuadamente a estos mensajes. Los sueños como mensajes divinos. El Padre Pío enseñaba que Dios, en su infinita misericordia, podía usar los sueños para revelar su voluntad, para dar consuelo en tiempos de tribulación o para preparar el alma para una prueba futura. Según sus enseñanzas, los sueños de origen divino suelen estar marcados por una profunda paz y claridad. Una vez, el Padre Pío relató a uno de sus hijos espirituales: cuando Dios habla en un sueño, el corazón siente una paz que el mundo no puede dar. La confusión no viene de Dios. Si te despiertas con paz en el alma y con una dirección clara, puedes estar seguro de que Dios ha hablado. Se cuenta que una mujer fue a visitar al Padre Pío después de haber tenido un sueño recurrente en el que veía a la Virgen María llorando. La mujer, angustiada, le pidió al Padre Pío que interpretara el significado. Él, después de un momento de oración silenciosa, le respondió: la Virgen llora porque ve que tu corazón está dividido entre el amor al mundo y el amor a Dios. Ella te llama a volver a su hijo con un corazón íntegro y puro. La mujer, profundamente conmovida, confesó sus pecados y experimentó una conversión radical. El Padre Pío le aseguró que la Virgen seguiría acompañándola en su camino de regreso a Dios. Los sueños proféticos y las advertencias. El Padre Pío también habló de los sueños proféticos, aquellos en los que Dios revela eventos futuros o advertencias sobre peligros inminentes. En varias ocasiones, recibió sueños que anunciaban acontecimientos importantes en la Iglesia y en el mundo. En una ocasión, un hombre acudió al Padre Pío, preocupado por un sueño en el que veía a su hijo pequeño envuelto en sombras y siendo arrastrado por una fuerza oscura. El Padre Pío, con gran seriedad, le dijo: este sueño es una advertencia. El enemigo intenta tomar el alma de tu hijo a través de malas compañías y tentaciones. Fortalece la oración en tu hogar, confiesa tus pecados y lleva a tu hijo a los sacramentos. Dios te está mostrando el peligro para que puedas actuar. El hombre siguió el consejo del Padre Pío, intensificó la oración y el niño fue liberado de las influencias que lo habían llevado al alejamiento de Dios. Los sueños como consuelo espiritual. El Padre Pío también explicaba que algunos sueños eran una forma de consuelo espiritual, especialmente cuando las almas atravesaban momentos de prueba y sufrimiento. Muchos de sus hijos espirituales le contaban que soñaban con él o con la Virgen María en momentos de angustia, y él les decía que estos sueños eran un regalo de Dios para fortalecer su fe. Una joven que había perdido a su madre en circunstancias trágicas acudió al Padre Pío en busca de consuelo. Le contó que había soñado con su madre, quien le sonreía y le decía que estaba en paz en el cielo.
El Padre Pío, después de escucharla atentamente, le respondió: Dios te ha permitido ver a tu madre en sueños para que sepas que está en su gloria. El cielo no está tan lejos como creemos. Tu madre ahora intercede por ti ante el Señor. Mantén tu fe y sigue caminando con confianza. La joven sintió una paz indescriptible desde ese día y continuó su camino espiritual con renovado fervor. Los sueños y los ataques del enemigo. Sin embargo, el Padre Pío advertía que no todos los sueños eran de origen divino. Algunos sueños, especialmente los que causaban miedo, confusión o turbación espiritual, podían ser obra del enemigo. El Padre Pío sabía muy bien que el demonio podía aprovecharse de la vulnerabilidad del hombre durante el sueño para infundir miedo o desviar el alma del camino de Dios. Un hombre le contó al Padre Pío que había soñado repetidamente con una figura oscura que le susurraba al oído que Dios lo había abandonado y que sus pecados eran imperdonables. El Padre Pío, con una mirada penetrante, le respondió: Ese sueño no viene de Dios, sino del maligno que busca sembrar desesperación en tu corazón. Dios jamás abandona a sus hijos, incluso cuando pecan. Es el demonio quien quiere que creas esa mentira para apartarte de la misericordia de Dios. Reza el rosario antes de dormir y pídele al arcángel Miguel que te proteja. El hombre comenzó a rezar con fervor cada noche y los sueños angustiantes desaparecieron por completo. Las enseñanzas del Padre Pío sobre los sueños. El Padre Pío dejó varias enseñanzas sobre cómo discernir el origen de los sueños y cómo responder a ellos. Número 1. Paz y confusión. Los sueños que vienen de Dios traen paz y claridad. Los que vienen del enemigo traen confusión y temor. Número 2. Coherencia con la fe. Los sueños divinos nunca contradicen la enseñanza de la Iglesia ni los mandamientos de Dios. Número 3. Frutos espirituales. Si un sueño conduce a una mayor fe, esperanza y caridad, es muy probable que sea de origen divino. Número 4. Dirección espiritual. Que el Padre Pío siempre recomendaba acudir a un sacerdote o director espiritual para discernir adecuadamente el significado de un sueño. Número 5. Oración y protección. Para protegerse de los sueños de origen maligno, aconsejaba la oración diaria, especialmente el rosario, y la invocación a San Miguel Arcángel. El Padre Pío, con su profunda espiritualidad y dones místicos, nos enseñó que los sueños pueden ser una ventana al mundo espiritual. Dios puede usar los sueños para comunicarse con nosotros, para instruirnos, consolarnos y advertirnos de peligros espirituales. Sin embargo, el discernimiento es esencial, y el Padre Pío nos recuerda que la clave para interpretar los sueños está en la oración, la confianza en Dios y la guía de la Iglesia. Como él mismo decía: si Dios te habla en un sueño, Él también te dará la gracia para comprender su mensaje y la fuerza para cumplirlo. Esta enseñanza del Padre Pío sigue siendo una guía para todos aquellos que buscan escuchar la voz de Dios, incluso en los silencios de la noche. El Padre Pío y su propia experiencia con los sueños. El Padre Pío no solo guiaba a los demás en la interpretación de los sueños, sino que él mismo vivió experiencias místicas durante el sueño que marcaron profundamente su vida espiritual y su relación con Dios. Desde una edad temprana, el joven Francesco Forgione, nombre de nacimiento del Padre Pío, comenzó a experimentar sueños y visiones que iban mucho más allá de lo ordinario. Él entendía que estos sueños no eran producto de su imaginación, sino que eran comunicaciones divinas que Dios le permitía experimentar para fortalecer su fe y preparar su alma para la misión que le esperaba. El primer sueño de Jesús. Una de las primeras experiencias místicas que el joven Francesco tuvo en sueños fue un encuentro con Jesús cuando tenía solo 5 años. En este sueño, Jesús se le apareció con un rostro lleno de dulzura y ternura.
El niño Francesco relató más tarde que Jesús le había sonreído y le había dicho: «Tú serás mío y yo estaré contigo para siempre». Este sueño dejó en el corazón de Francesco una sensación de paz y alegría que nunca abandonó. A partir de ese momento, el niño comenzó a sentir un deseo cada vez más fuerte de acercarse a Dios mediante la oración y el sacrificio. Su madre, Gracia Forgione, recordaba que Francesco pasaba largos ratos en silencio, con las manos cruzadas, como si estuviera meditando o hablando con alguien. Los sueños y las pruebas espirituales. A medida que crecía, los sueños del joven Francesco comenzaron a volverse más complejos y, en algunos casos, perturbadores. El demonio comenzó a atacarlo en sueños, apareciendo bajo formas terroríficas para tratar de infundir miedo en su alma. El padre Pío contaba que en muchas ocasiones el demonio aparecía en sueños disfrazado de ángel de luz o incluso como la Virgen María, intentando confundirlo y desviar su fe. Una noche, Francesco soñó que estaba en una iglesia oscura y que una figura vestida de blanco se acercaba a él. La figura le dijo: «Sígueme y te mostraré el camino hacia la felicidad». Francesco sintió una ligera inquietud en su corazón y, justo antes de dar un paso hacia la figura, escuchó una voz interior que le decía: «No sigas esa luz, no es de Dios». El joven se despertó sobresaltado y comprendió que el demonio había intentado engañarlo, disfrazándose de mensajero de luz. Desde ese momento, el padre Pío fue consciente de que el enemigo podía infiltrarse incluso en los sueños para sembrar confusión. El padre Pío enseñaba que cuando un sueño provoca miedo, ansiedad o desesperación, es muy probable que sea una tentación o un ataque del enemigo. En esos casos, recomendaba rezar inmediatamente el rosario o el Salmo 91 para pedir protección divina. La visita de la Virgen en sueños. A lo largo de su vida, el padre Pío recibió numerosas visitas de la Virgen María en sueños, especialmente en momentos de gran sufrimiento físico y espiritual. Una de las más conmovedoras ocurrió cuando el padre Pío estaba gravemente enfermo y sintió que su cuerpo ya no resistiría el dolor. Una noche, mientras dormía en su celda del convento, soñó que estaba en un jardín lleno de rosas blancas y que una hermosa mujer vestida de azul se le acercaba. La Virgen colocó suavemente su mano sobre la frente de Pío y le dijo: «Hijo mío, no temas. El sufrimiento que experimentas ahora es una ofrenda que traerá muchas almas a mi hijo. Yo estaré contigo hasta el final». Cuando despertó, el padre Pío se sintió renovado en cuerpo y alma. El dolor físico no había desaparecido, pero su corazón estaba lleno de paz y de una nueva fortaleza para soportar la cruz que Dios le había confiado. El padre Pío enseñaba que cuando la Virgen María o los santos se aparecían en sueños, la paz y el consuelo eran las señales más claras de que el sueño provenía de Dios. El enemigo nunca puede dar paz verdadera, solía decir. Sueños y almas del purgatorio. El padre Pío también recibió sueños en los que almas del purgatorio se le aparecían para pedir ayuda o para agradecer las oraciones y sacrificios que él ofrecía por ellas. Uno de los relatos más conocidos ocurrió cuando el padre Pío ya era sacerdote y se encontraba rezando solo en la iglesia del convento. Una noche soñó que un joven vestido con ropa de campesino se le acercaba y le decía: «Padre, estoy en el purgatorio. Necesito que celebre una misa por mi alma para que pueda entrar en la gloria de Dios». Al despertar, el padre Pío fue directamente al altar y ofreció una misa por esa alma. Poco tiempo después, soñó de nuevo con el joven, pero esta vez estaba vestido con un manto blanco y su rostro irradiaba luz. El joven sonrió y le dijo: «Gracias, Padre. Ahora estoy en la presencia de Dios». Desde entonces, el padre Pío recibió numerosas visitas de almas del purgatorio que le pedían ayuda.
Enseñaba que Dios permite estas visitas para que las almas sufrientes encuentren alivio a través de la intercesión de la Iglesia y de las oraciones de los fieles. Los sueños como medio de sanación. El Padre Pío también hablaba de los sueños como una vía de sanación emocional y espiritual. Contaba que, en algunas ocasiones, Dios permitía que una persona soñara con un ser querido fallecido para recibir consuelo o una enseñanza importante. Un hombre que había perdido a su hermano en un accidente le contó al Padre Pío que había soñado con él, pero que su hermano le había hablado de manera confusa y no lograba entender el mensaje. El Padre Pío le dijo: «No te preocupes por las palabras. Lo que importa es que Dios ha permitido que veas a tu hermano para que sepas que está en paz. Reza por él y confía en la misericordia de Dios». El hombre, después de seguir el consejo del Padre Pío, comenzó a sentir paz en su corazón y la angustia por la pérdida de su hermano desapareció. Consejos del Padre Pío sobre los sueños. El Padre Pío dejó varias recomendaciones para discernir y responder adecuadamente a los sueños. Primero, no obsesionarse. Si un sueño es de Dios, Él se encargará de que el mensaje sea claro en el momento oportuno. Segundo, oración antes de dormir, rezar el rosario o una oración de protección antes de dormir para evitar ataques espirituales. Tercero, discernimiento espiritual. Si un sueño causa inquietud o contradice la enseñanza de la Iglesia, es necesario buscar la guía de un sacerdote o director espiritual. Cuarto, ofrecer sueños a Dios. Al despertar, ofrecer los sueños a Dios y pedirle que revele su significado si es su voluntad. Quinto, no actuar precipitadamente. Si un sueño sugiere tomar una decisión importante, es mejor esperar y pedir confirmación a través de la oración y el consejo espiritual. El Padre Pío nos enseñó que los sueños son una dimensión en la que Dios puede hablarnos, pero también un campo de batalla espiritual en el que el enemigo puede intentar sembrar miedo y confusión. La clave para interpretar los sueños está en la oración, la confianza en Dios y la búsqueda de la paz interior. Como él mismo decía: si Dios te habla en sueños, Él también te dará la luz para entender su mensaje y la fuerza para seguirlo. Los sueños como instrumento de guía espiritual. El Padre Pío entendía que algunos sueños no solo servían para consolar o advertir, sino que también podían ser una auténtica brújula espiritual. Dios, en su infinita misericordia, podía usar los sueños para indicar el camino que una persona debía seguir en su vida, especialmente en momentos de indecisión o crisis espiritual. Uno de los relatos más impresionantes sobre esta dimensión de los sueños ocurrió con un joven seminarista que estaba considerando abandonar el sacerdocio debido a dudas y luchas interiores. El seminarista fue a ver al Padre Pío, quien le dijo: antes de tomar una decisión, pide a Dios que te hable en tus sueños. Esa misma noche, el joven soñó que estaba en un campo lleno de espinas, pero al final del camino vio a Jesús con los brazos abiertos, diciéndole: si me sigues, el dolor se convertirá en gloria. Al día siguiente, el seminarista regresó al Padre Pío y le contó el sueño. El Padre Pío, con una sonrisa, le dijo: ahora sabes lo que debes hacer. La vocación es un camino de cruz, pero esa cruz lleva a la gloria. El joven decidió continuar en el seminario y finalmente fue ordenado sacerdote. Más tarde, confesó que cada vez que encontraba dificultades en su ministerio, recordaba el sueño y la certeza que le había dado el Padre Pío. El Padre Pío solía decir que cuando Dios habla en sueños para orientar el camino de una persona, el mensaje es claro y directo. El sueño no deja espacio para la duda y el corazón siente una paz que solo puede venir de Dios. Sueños y curación física. Otro aspecto impresionante de las revelaciones del Padre Pío sobre los sueños está relacionado con la curación física. Dios, en algunos casos,
permitía que las personas experimentaran una curación milagrosa después de un sueño en el que Jesús, la Virgen María o incluso el mismo Padre Pío se les aparecía. Un hombre llamado Giuseppe, que sufría una enfermedad pulmonar terminal, tuvo un sueño en el que vio al Padre Pío acercándose a su cama. El santo le colocó las manos sobre el pecho y le dijo: «No temas. El Señor ha escuchado tus oraciones». Cuando Giuseppe despertó, sintió que algo había cambiado en su cuerpo. Su respiración era normal y el dolor había desaparecido por completo. Al visitar al médico, los exámenes mostraron que sus pulmones estaban completamente sanos. Giuseppe viajó a San Giovanni Rotondo para agradecer personalmente al Padre Pío, quien le dijo: «Dale gracias a Dios. Él ha querido sanarte para que seas un testimonio de su amor y misericordia». El Padre Pío explicaba que las curaciones milagrosas a través de los sueños eran una muestra de la misericordia de Dios y una llamada a una vida de fe y conversión. Enseñaba que las personas que recibían este tipo de gracia debían responder con una vida de oración y fidelidad a los mandamientos de Dios. Sueños y vocaciones religiosas. En muchos casos, las vocaciones religiosas también fueron confirmadas o inspiradas a través de los sueños. El Padre Pío contaba que algunas almas recibían en sueños la confirmación de que estaban llamadas al sacerdocio o a la vida consagrada. Un joven llamado Antonio soñó una noche que estaba vestido con un hábito franciscano y que el Padre Pío le imponía las manos y le decía: «El Señor te llama. No tengas miedo de dejarlo todo y seguirle». Antonio despertó con el corazón ardiendo y, después de varios días de oración, comprendió que Dios lo llamaba al sacerdocio. Fue a ver al Padre Pío, quien, al mirarlo, le dijo antes de que hablara: «Ya sabes lo que debes hacer. El Señor ha hablado en tu sueño. Ahora te toca responder con valentía». Antonio ingresó a la orden franciscana y, años después, fue ordenado sacerdote. Siempre atribuyó su vocación al sueño y a la confirmación que recibió del Padre Pío. El Padre Pío enseñaba que cuando Dios llama a una persona mediante un sueño, la respuesta debe ser inmediata y generosa. Él recordaba la respuesta de la Virgen María al ángel Gabriel: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Sueños como preparación para el cielo. El Padre Pío también explicaba que algunos sueños eran una preparación para el momento del encuentro definitivo con Dios. Decía que, en ocasiones, Dios permitía que una persona soñara con el cielo o con sus seres queridos que ya estaban en la gloria para prepararla espiritualmente para la vida eterna. Un hombre anciano contó al Padre Pío que había soñado con un jardín lleno de flores y con sus padres, que lo invitaban a entrar. El hombre le preguntó al Padre Pío si ese sueño significaba que iba a morir pronto. El Padre Pío, con ternura, le respondió: «El Señor te está mostrando que la casa del Padre está lista para recibirte. No temas. La muerte no es el final, sino el comienzo de la verdadera vida». Pocos meses después, el hombre falleció serenamente, rodeado de su familia. Sus últimas palabras fueron: «Voy al jardín que vi en mi sueño». El Padre Pío enseñaba que cuando Dios permite este tipo de sueños, es una gracia especial para que el alma se prepare con paz y confianza para el momento de su paso a la eternidad. Sueños y la protección divina. El Padre Pío también hablaba de los sueños como un medio de protección divina. Dios, en su bondad, podía advertir a las almas sobre peligros físicos o espirituales mediante sueños proféticos o visiones nocturnas. Una mujer contó al Padre Pío que había soñado que su esposo estaba a punto de sufrir un accidente automovilístico. En el sueño, el Padre Pío le decía: «Dile a tu esposo que no viaje mañana». La mujer, aunque dudaba si el sueño era real o no,
decidió advertir a su esposo, quien finalmente canceló el viaje. Esa misma tarde, un camión perdió el control en la carretera donde su esposo habría estado conduciendo. El Padre Pío, al escuchar el relato, le dijo: Dios ha intervenido para protegerlo. Dale gracias y sigue rezando por la protección de tu familia. El Padre Pío enseñaba que Dios permite este tipo de sueños para mostrar que Él está atento a las necesidades y peligros de sus hijos. También decía que la respuesta adecuada a estos sueños debía ser siempre la oración y la confianza en la voluntad divina. La importancia de la oración y el discernimiento. El Padre Pío insistía en que no todos los sueños debían interpretarse como mensajes divinos. Algunos eran simplemente fruto de las preocupaciones diarias o del subconsciente humano. Por eso, recomendaba rezar antes de dormir para pedir la protección de Dios sobre los pensamientos y sueños. Invocar al Espíritu Santo para que dé luz y sabiduría para interpretar los sueños. Acudir al sacramento de la confesión y buscar la dirección espiritual para discernir si un sueño viene de Dios o no. Rezar el rosario y pedir la intercesión de la Virgen María para que el enemigo no siembre confusión en los sueños. El Padre Pío siempre terminaba sus enseñanzas sobre los sueños con una frase que resume su profunda espiritualidad. Si un sueño te acerca a Dios, confía en Él. Si te aleja o te causa confusión, recházalo y acude a la oración. Las revelaciones del Padre Pío sobre los sueños y su significado siguen siendo una fuente de luz y esperanza para muchos creyentes. Dios continúa hablando a través de los sueños, guiando, consolando y protegiendo a sus hijos. El mensaje del Padre Pío es claro: la clave para interpretar los sueños está en la fe, la oración y el discernimiento espiritual. Si Dios habla en un sueño, Él mismo dará la gracia para comprender el mensaje y la fuerza para cumplirlo. La prueba de los sueños, entre fe y discernimiento. El Padre Pío enseñaba que los sueños no solo eran una herramienta de consuelo y revelación, sino también una prueba de fe. Dios permitía que algunas almas experimentaran sueños confusos o difíciles para fortalecer su confianza en Él y ejercitar el don del discernimiento. Una mujer que acudió al Padre Pío le relató que había tenido un sueño en el que veía a su esposo cayendo al vacío desde un puente. Despertó aterrada y se preguntaba si Dios le estaba mostrando una tragedia futura. El Padre Pío le respondió con serenidad: no todos los sueños son revelaciones divinas. El enemigo puede intentar inquietarte para que vivas en temor y no en fe. Si el sueño viene de Dios, te dará paz, no angustia. El Padre Pío insistía en que la prueba de un sueño auténtico de Dios era la paz y la claridad que dejaba en el corazón. Si el sueño causaba confusión, miedo o desesperación, debía ser rechazado y entregado a Dios mediante la oración. Además, el Padre Pío recordaba que los sueños no debían convertirse en una obsesión o en una búsqueda constante de mensajes ocultos. Dios habla en los sueños cuando Él lo considera necesario, pero la relación con Dios debe construirse sobre la oración diaria, la recepción de los sacramentos y la obediencia a su palabra, no sobre señales extraordinarias. El silencio de Dios en los sueños. Un aspecto menos conocido pero igualmente importante de las enseñanzas del Padre Pío sobre los sueños es el silencio de Dios. A veces, las personas acudían a Él lamentándose de que Dios no les hablaba en sueños o de que no recibían ninguna señal clara. El Padre Pío respondía con firmeza: el silencio de Dios también es una respuesta. Él no necesita de sueños o visiones para guiarte, su palabra está en el Evangelio y en tu corazón. El Padre Pío enseñaba que la ausencia de sueños o mensajes espirituales no significaba abandono o rechazo por parte de Dios. Al contrario, era una invitación a profundizar en la fe y a confiar en Dios incluso en la oscuridad. A veces,
El acto de fe más puro es seguir a Dios sin necesidad de señales visibles. Una monja que sentía que Dios la había abandonado por no recibir mensajes ni sueños consoladores acudió al Padre Pío, quien le dijo: «Cuando el cielo está en silencio, Dios está trabajando en tu alma. La fe no necesita ver para creer». Esta enseñanza subraya una dimensión esencial de la vida espiritual. La fe verdadera no se basa en señales extraordinarias, sino en la confianza y la fidelidad incluso cuando Dios parece callar. Los sueños y la comunión de los santos. El Padre Pío también hablaba de los sueños como una manifestación de la comunión de los santos. Dios permitía que, en sueños, las almas recibieran consuelo o guía de santos, ángeles o incluso de sus seres queridos que ya estaban en la presencia de Dios. Un joven que había perdido a su madre soñó que ella se le aparecía vestida de blanco y le decía: «Estoy bien, hijo. No llores más por mí. Dios me ha permitido venir para decirte que debes confiar en Él». El joven, conmovido, preguntó al Padre Pío si el sueño era real. El Padre Pío le respondió: «Cuando Dios permite que un alma del cielo te visite en sueños, lo hace para traer paz, no dolor. Agradece ese regalo y sigue rezando por ella». El Padre Pío explicaba que los sueños de este tipo eran una muestra de la unidad espiritual entre la Iglesia terrenal y la Iglesia celestial. Dios permitía estas experiencias para fortalecer la fe y recordar a las almas que la vida eterna es una realidad. La batalla espiritual en los sueños. El Padre Pío también advertía que los sueños podían convertirse en un campo de batalla espiritual. El demonio podía intentar sembrar confusión, miedo y tentación en la mente de las almas mediante sueños oscuros o perturbadores. Contaba que en varias ocasiones el demonio intentaba atacarlo en sueños con imágenes de violencia o desesperación, pero él respondía con la oración y la invocación del nombre de Jesús. El Padre Pío enseñaba que, cuando una persona experimentaba un sueño perturbador o tentador, debía inmediatamente rechazarlo y orar con firmeza. Recomendaba especialmente el rezo de la Venida María y del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. El enemigo puede intentar infiltrarse en la mente a través de los sueños, pero no tiene poder sobre un alma que permanece firme en la gracia de Dios. La respuesta del Padre Pío a un sueño profético. En una ocasión, una mujer tuvo un sueño en el que vio un terremoto devastador en su ciudad. Alarmada, fue a consultar al Padre Pío para saber si el sueño era una advertencia real de Dios. El Padre Pío, después de un momento de silencio, le dijo: «Si Dios te ha mostrado algo, también te dará la gracia para afrontarlo. Pero si este sueño solo te causa miedo y angustia, recházalo y confía en la providencia divina». Días después, efectivamente hubo un terremoto en la región, pero la familia de la mujer salió ilesa. La mujer comprendió que Dios no le había mostrado el sueño para causar miedo, sino para fortalecer su confianza en la protección divina. El Padre Pío recordaba que los sueños proféticos no debían generar miedo, sino confianza en la misericordia y la protección de Dios. Si un sueño venía de Dios, traía consigo fortaleza y paz, no desesperación ni confusión. El último sueño del Padre Pío. Poco antes de morir, el Padre Pío compartió con uno de sus hermanos capuchinos que había tenido un sueño en el que veía a Jesús esperándolo con los brazos abiertos. Jesús le decía: «Pío, mi fiel siervo, tu misión está cumplida. Ven a descansar en mi paz». El Padre Pío, con una sonrisa serena, dijo a sus hermanos: «Pronto estaré en casa». Pocos días después, el Padre Pío partió a la casa del Padre en paz y rodeado por sus hermanos en la fe. Este último sueño fue el cumplimiento de una vida entregada por completo a Dios.
El Padre Pío enseñó que la paz final de un alma viene cuando ha cumplido la voluntad de Dios con fidelidad y amor. El legado de los sueños del Padre Pío. El Padre Pío dejó un legado espiritual profundo sobre el papel de los sueños en la vida cristiana. Enseñó que los sueños podían ser una vía de comunicación con Dios, una advertencia contra el mal o un medio de consuelo y sanación. Sin embargo, también recordó que la clave para interpretar los sueños es el discernimiento espiritual, la oración y la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia. El mensaje final del Padre Pío sobre los sueños podría resumirse en estas palabras. Si un sueño te acerca a Dios, sigue su camino con confianza. Si te aleja o te causa temor, recházalo con la fuerza de la oración y la fe. Dios nunca permitirá que te pierdas si tu corazón permanece unido a Él. El Padre Pío nos enseña que, en medio de las luces y sombras de los sueños, la fe y la oración son las verdaderas llaves para descifrar el lenguaje divino y vivir en la paz de Dios. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si llegaste hasta aquí, significa que esta enseñanza sobre los sueños y las revelaciones del Padre Pío ha tocado tu corazón de alguna manera. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más mensajes inspiradores sobre el Padre Pío y la vida espiritual. Déjame en los comentarios la palabra FE para saber que llegaste hasta el final y que este mensaje resonó contigo. Me encantará leer tus comentarios y saber cómo el Padre Pío ha tocado tu vida a través de sus enseñanzas. Que Dios y el Padre Pío te bendigan siempre.